La clase de hoy va a ser breve, voy a profundizar en algunas dudas que aparecieron ahí en el foro y hacer hincapié por ahí en algunos temitas que en la clase virtual pasada por ahí no pude desarrollar tanto porque expliqué todo el trabajo, o sea, todas las consignas y no me pude detener particularmente en algunas. Así que hoy voy a hacer eso, voy a aclarar esa duda y que no me acuerdo, creo que Enzo la publicó, y después voy a hacer un poquito de hincapié en algunos puntos en particular, así ya pueden terminar con esta actividad, ¿sí? Bueno, lo primero que quería explicar es una de las dudas que apareció ahí en el foro respecto a los niveles tróficos, ¿sí? Los niveles tróficos, como está explicado en las diapositivas que les envié para trabajar, son tres: productores, consumidores y descomponedores. ¿Ok? Son tres. En las diapositivas están explicados los tres, así que yo no lo voy a explicar ahora. Está descrito ahí, hay una diapositiva por cada nivel, así que no es necesario que yo explique eso ahora, pero sí vamos a aplicar un poco esa información analizando la red. Ahora la vamos a analizar más detalladamente que en la clase pasada. Por empezar, tenemos que empezar identificando a los productores en la red, que como dije la vez anterior, son las plantas o los organismos fotosintéticos, o sea, los que son capaces de fabricar su propio alimento. También le decimos autótrofos. En este caso, están en la base de la red, vendrían a ser la encina, la madre selva, la jara y la hierba. ¿Ok? Esos vendrían a ser los productores. Ahora lo que tenemos que identificar son los consumidores. Teniendo en cuenta que dentro de los consumidores también hay niveles de organización. Es decir, están los consumidores primarios, secundarios y terciarios. Empecemos identificando los primarios. Los primarios, en este caso, van a ser los que se coman a las plantas, es decir, los animales herbívoros. Si analizamos la red, los animales herbívoros serían la abeja, que se alimenta de la encina y la madre selva, y nada más. El ratón de campo se alimenta de lo mismo. El caracol, que se alimenta de la jara y la hierba. El saltamontes, lo mismo. Y el conejo, que básicamente come hierba. Son todos herbívoros, por eso son consumidores primarios. De alguna manera podríamos decir que los herbívoros predan a las plantas. Son predadores de las plantas y las plantas son presas. Y eso va a servir para analizar el último ejercicio de esta guía. Ahora identifiquemos a los consumidores secundarios. Van a ser los carnívoros que se comen a los herbívoros. En este caso tenemos al lirón, que está acá, al cuervo, la serpiente, ¿sí? La serpiente vamos a dejarla entre comillas. Y por último los consumidores terciarios, que son los carnívoros que se comen a otros carnívoros. En este caso la lechuza se come un carnívoro, que sería el lirón. El zorro, que se come a un carnívoro, que justamente es el lirón también. Bueno, ya tenemos identificado todos los niveles, nos faltarían los descomponedores. Son justamente los que acá no aparecen, ¿sí? Los descomponedores vendrían a ser los hongos y las bacterias que se alimentan de la materia orgánica y que la ponen o la llevan a un estado de putrefacción, de descomposición. Entonces tenemos que pensar que los descomponedores en realidad están interviniendo en todos los eslabones de esta red. Agregarlos en una red es complicado y engorroso. No se entendería quién se alimenta de quién, porque habría muchísimas flechas donde aparecen hongos o bacterias. Entonces, generalmente los descomponedores no aparecen en las redes. Por eso justamente la pregunta del punto A dice qué nivel está ausente. Justamente los descomponedores. Pero, por ejemplo, ¿dónde actuarían acá los descomponedores? Las hojas secas que se caen de cualquiera de esas plantas van a ser descompuestas por algún hongo o alguna bacteria. La materia fecal de cualquiera de esos animales le va a pasar lo mismo. Si alguno de estos animales muere, el cuerpo va a ser descompuesto obviamente por hongos y bacterias. Así que en sí estarían actuando en todos
los eslabones y en todos los organismos que forman parte de la red. Vamos a analizar el punto D y el E. Vamos a analizar primero el D y después vamos a analizar el E. En estas consignas, esto también lo expliqué la clase pasada, lo voy a desarrollar a pleno ahora. Tenemos que analizar en esta red qué pasa si determinadas poblaciones disminuyen drásticamente. En este caso plantea que va a disminuir la abeja, el caracol y el saltamontes. Entonces, aplicando el cuadrito de la relación entre predadores y presas, que aparece en las diapositivas que les envié, podemos predecir o determinar qué le va a pasar al resto de poblaciones de la red si las abejas, los caracoles y los saltamontes disminuyen. Entonces, primero los ubicamos en la red. Sabemos que la abeja, el caracol y el saltamonte son consumidores primarios. Por lo tanto, se van a alimentar de plantas. ¿Sí? Si disminuyen drásticamente estos consumidores primarios, lo más probable es que las poblaciones de plantas aumenten, dado que sus predadores están disminuyendo. Vamos a analizar detalladamente cada una de las plantas que aparecen acá. Si nos paramos en la encina, vamos a ver que la encina es comida por la abeja y por el ratón de campo. Entonces, si la abeja desaparece o disminuye drásticamente, la encina no va a aumentar tanto su población, porque todavía va a seguir siendo comida por el ratón de campo. ¿Sí? Lo mismo le pasa a la madre selva. La madre selva es comida por la abeja, pero también es comida por el lirón, es comida por el ratón y comida por el zorro. Entonces, probablemente tampoco aumente mucho su población si la abeja desaparece. En cambio, las poblaciones de hierba y de jara son comidas ambas por saltamontes y caracoles. Entonces, sobre todo en la jara, si el caracol y los saltamontes disminuyen drásticamente por las fumigaciones, lo más probable entonces es que esta población de plantas, justamente de la jara, sí aumente, porque no hay otro predador, salvo caracol y saltamontes, que coma de esta planta. Y en la hierba va a pasar algo más o menos similar. Tal vez no aumente tanto como el jara, porque la hierba va a ser comida por los conejos todavía, pero lo más probable es que disminuya, ¿sí? Que aumente, perdón, al disminuir sus consumidores primarios, va a aumentar la población de hierba. Ahora pensámoslo al revés, considerando la abeja, el caracol y el saltamonte como si fuesen presas de alguien más. ¿Qué pasaría con esas poblaciones de predadores en este caso? Si nos paramos en la abeja, vemos, por ejemplo, que la abeja es comida por el lirón y el cuervo. ¿Sí? Sigan las flechitas. El lirón, fíjense que come muchas otras criaturas. Come caracoles, come encina, come madreselva. Por lo tanto, que desaparezcan las abejas no va a cambiar drásticamente su población porque tiene otras fuentes de alimentación. En este caso particular van a desaparecer la abeja, el caracol y el saltamontes. Y el caracol también forma parte de la dieta del lirón, pero tranquilamente se podría alimentar de plantas y listo. No, su población no cambiaría demasiado. Ahora pensemos en el cuervo, por ejemplo. El cuervo, está en el medio de la red, se alimenta de los tres animales que están desapareciendo por las fumigaciones. Fíjense, se alimenta de abejas, de caracoles y de saltamontes. Y no se alimenta de otra cosa. Por lo tanto, si las abejas, caracoles y saltamontes desaparecen del ecosistema por las fumigaciones, lo más probable es que la población de cuervo disminuya porque se quede sin alimentos para nutrirse. Entonces la población de cuervos que tendría un determinado número, probablemente se reduzca bastante porque muchos de los cuervos van a morir de hambre. ¿Sí? Analizando ahora la serpiente se alimenta de ratones y de saltamontes. Si los saltamontes disminuyen, probablemente la población de serpientes no disminuya, porque además de comer saltamontes, va a poder comer ratones, que los ratones no se van a ver.
Bueno, vamos a analizar ahora el punto E, el que plantea que va a disminuir la población de zorros. En este caso, bueno, se supone que la población de zorros disminuye porque los cazan por su piel. Entonces, lo que tenemos que pensar es que, bueno, en esta red el zorro no tiene predadores. O sea, no hay ningún organismo que se coma el zorro. Sin embargo, el zorro es predador de varios animales que tenemos acá en la red. Así que lo que tenemos que pensar solamente es, bueno, la ausencia del zorro, cómo afectaría a las poblaciones de presas del zorro, ¿no? Analizando vemos que el zorro se come al lirón, el zorro se come al ratón y el zorro se come al conejo, ¿sí? Ahora, bueno, también come madre selva, pero vamos a despreciarlo ahora. Vamos a hablar solamente de los animales que se come el zorro. Si analizamos el lirón, por ejemplo, es comido por el zorro, pero también es comido por la lechuza. Entonces, el hecho de que el zorro desaparezca va a hacer que la población de lirón aumente, pero muy poquito, porque los lirones van a seguir siendo predados por las lechuzas. Ahora, si analizamos el ratón, le pasa exactamente lo mismo. El ratón es comido por el zorro, pero también es comido por la lechuza. Por lo tanto, la población de ratón va a aumentar, pero no mucho, de hecho muy poco, porque las lechuzas van a seguir predando al ratón de campo. ¿Okay? De hecho, si nos ponemos, esto hago un paréntesis, ¿no? Si nos ponemos a ir un poco más fino y pensamos que el zorro desaparece, lo más probable es que la población de lechuzas aumente, porque va a ser la única predadora terciaria en este ecosistema y va a tener todas las presas a su disposición. Entonces, la población de lechuzas probablemente aumente, ¿no? Porque va a tener para comer ratones y lirones solo, digamos, disponibles para las lechuzas y nadie más, porque los zorros no van a estar. Bien, y analizando la última presa del zorro, que en este caso sería el conejo, ya cerré el paréntesis, ¿eh? En este caso nos paramos sobre el conejo, vemos que el conejo solamente es predado por el zorro. Si el zorro desaparece de este ecosistema, porque como vimos en el punto E, está siendo cazado por su piel, entonces lo que va a pasar es que la población de conejos va a aumentar, ¿sí? Va a aumentar drásticamente porque no tiene un predador que se lo coma. Entonces, al no haber zorros, va a aumentar la población de conejos. Y si nos ponemos a hilar fino, si hay muchos conejos, lo más probable es que disminuya la población de hierbas. Porque al haber muchos conejos, va a haber muchos conejitos que van a querer comer hierba. Eso no es necesario que lo pongan en la respuesta, no es necesario que lo escriban, es un análisis que hago ahora nada más. Pero bueno, sí deberían poner el tema de los conejos. De todas las presas del zorro, la que va a aumentar muchísimo va a ser la del conejo. ¿Ok? Vamos a analizar las relaciones interespecíficas del punto 3. Relaciones interespecíficas. Ya esa palabra les tiene que indicar que van a ser relaciones entre los organismos de especies diferentes. Mejor dicho, entre poblaciones diferentes. ¿Sí? En un ecosistema existen seres vivos diferentes, como vimos recién en la red. Y cada grupo de organismos es una población. Ahora, cuando hay muchas poblaciones hay una comunidad. ¿Ok? Vamos a empezar por ahí. Entonces, lo que suele pasar en los ecosistemas es que los seres vivos de diferentes especies o de diferentes poblaciones se relacionan de alguna manera. Como vimos recién, hay relaciones que tienen que ver con la alimentación, que vemos que uno se come a otro, ¿sí? Los herbívoros se comen a las plantas, los carnívoros se comen a los otros animales, etc. Eso es un tipo de relación que se da entre los seres vivos y se llaman relaciones tróficas. Pero también hay otros tipos de relaciones interespecíficas aparte de las tróficas. Y tienen diferentes nombres, ¿sí? Hay relaciones entre dos seres vivos en las cuales una se perjudica y la otra se beneficia. Como recién vimos en las relaciones tróficas o en la predación, ¿sí? Donde un organismo se come a otro,
el organismo que es presa es perjudicado y el organismo que es predador es beneficiado, ¿sí? Pero hay veces que hay relaciones en las cuales los dos organismos se benefician, ¿sí? Y eso se llama mutualismo. Estaba en las diapositivas, ¿sí? Mutualismo. Los dos se benefician de alguna manera. Y hay un caso extremo de mutualismo donde el beneficio de esta relación, ¿sí?, es el sustento de los dos organismos. Es decir, eh, los dos organismos que se relacionan, su vida depende de esta relación. Se llama simbiosis eso. O sea, cuando dos organismos se relacionan mediante el mutualismo, de forma tan estrecha que después, si los separo, los organismos mueren porque depende uno de la relación que tiene con el otro, y viceversa. Eso se llama simbiosis, se denomina simbiosis. Y es el caso A. Fíjese, dice, las hormigas son insectos que en el interior de los hormigueros cultivan un hongo del cual se alimentan. Las obreras de la colonia cortan la hierba y nutren al hongo, el cual solo es encontrado en los hormigueros. ¿Qué nos indica esto? Acá tenemos dos organismos. El hongo, ¿sí?, que es un organismo, es un ser vivo, y las hormigas, son otro organismo, otro ser vivo. La vida de ambos depende de esta relación. Es una simbiosis. ¿Por qué la vida de ambos depende de esta relación? Porque el hongo no puede crecer en otro lugar que no sea dentro de un hormiguero, donde hay condiciones de temperatura, humedad, de luz, etcétera, adecuados para que el hongo viva. Y además el hongo necesita nutrirse, alimentarse. Necesita que alguien le traiga alimento. Esas son las hormigas. Bien, todos los restos de comida, pastito y cosas que cortan las hormigas, las llevan al hormiguero para darle de comer al hongo. Entonces el hongo se alimenta, crece, y después las hormigas usan al hongo como alimento, ¿sí? Las hormigas se comen al hongo. Entonces, si el hongo no existiera, las hormigas no tendrían que comer. Y si las hormigas no alimentaran al hongo, el hongo no existiría. Entonces, una relación depende de otra. Simbiosis, ¿sí? Las hormigas no pueden vivir sin el hongo y el hongo no puede vivir sin la hormiga. Bien, en el punto B habla de los percebes, que son unos crustáceos, ¿sí?, que viven sobre el lomo de las ballenas. Que alguna vez fueron a Puerto Madryn o vieron en internet videos de las ballenas cuando llegan a la Argentina, van a notar que cerca de la cabeza tienen como una costra blanca. En realidad son pequeños crustáceos, pequeños insectos que llaman crustáceos, no insectos, crustáceos. Llaman percebes y viven sobre la piel de la ballena, pero no le causan ningún daño, ¿sí? Entonces, a la ballena ni le perjudica ni le beneficia que estén los crustáceos estos viviendo sobre su piel. O sea, no se perjudica, pero tampoco se beneficia. En cambio, los crustáceos estos sí se benefician, porque como no se pueden mover, porque son sésiles, y eso quiere decir que viven pegados a rocas, en este caso están viviendo pegados a un animal. Y como el animal más grande, ¿no?, la ballena en este caso, sí se mueve, eso beneficia al crustáceo, al percebe, porque de esa manera se puede trasladar y conseguir alimento en un lugar diferente. Piensen que un percebe que vive pegado a una roca va a estar ahí toda su vida. Y si no le llega alimento por las corrientes marinas, no tiene cómo alimentarse y se va a morir. En cambio, un percebe que está viviendo sobre una ballena, la ballena se mueve y lo va trasladando de un lugar a otro dentro del océano, aumentando la posibilidad de que encuentre alimento. Entonces se está beneficiando. Cuando un organismo se beneficia, que en este caso es el percebe, y el otro ni se beneficia ni se perjudica, o sea que queda como neutro, en este caso es la ballena, esa relación se llama comensalismo. También estaba en las diapositivas, ¿ok? Vamos con la C. La C habla de animales hematófagos, ¿sí?, que se alimentan de sangre, ¿sí?, como podrían ser los piojos, las garrapatas y las pulgas. Que podemos encontrar infectando mamíferos, como nosotros, por ejemplo, o también se pueden encontrar en aves. Vamos a usar los piojos como ejemplo, ¿sí? Los piojos que viven en la cabeza.
llena de pelo, ¿no? En ese caso, los piojos se están beneficiando. ¿Por qué? Se están alimentando de nuestra sangre. Y nosotros nos estamos perjudicando, porque son vectores de enfermedades, porque obviamente estamos siendo atacados por otro organismo, estamos siendo perjudicados. Esto se llama parasitismo. Es una forma diferente a la predación, ¿sí? Nosotros podríamos decir que el piojo se está alimentando de nosotros y que somos presa del piojo, o del mosquito, o de la garrapata, o de la pulga. Pero en realidad nos están parasitando. Ellos están viviendo a expensas del funcionamiento de nuestro cuerpo. Eso hacen todos los parásitos. Viven a expensas de nuestro organismo. Hay otros tipos de parásitos. Ustedes lo deben haber visto en las diapositivas, que están los parásitos internos, como puede ser la lombriz solitaria, son endoparásitos, parásitos externos, como por ejemplo pueden ser los piojos, que parasitan la piel, ¿sí? El C entonces es un caso de parasitismo. Y el D dice, los pájaros acicaladores son conocidos por posarse sobre grandes mamíferos como rinocerontes, elefantes, hipopótamos, caballos y vacas. Estos se alimentan de los ectoparásitos que los mamíferos poseen en su pelaje. Entonces, vamos a tomar un ejemplo, no sé, el rinoceronte. El rinoceronte, un animal grande, un mamífero grande. Tiene la piel llena de parásitos, de piojos, de piojillos, de garrapatas, vaya alguno a saber qué. Cuando viene el pájaro a posarse sobre su lomo, lo que hace es comerse esos parásitos que tiene pegado en la piel. En este caso se están beneficiando los dos, ¿sí? Se están beneficiando los dos. Se beneficia el rinoceronte porque se saca de encima los parásitos y se beneficia el pájaro porque se está alimentando de los parásitos del rinoceronte y además está súper protegido porque ¿quién se va a acercar a un pájaro estando arriba de un rinoceronte, un animal tan agresivo y feroz? En este caso, donde ambas especies se benefician, ¿sí? Pero la vida de estas dos especies no depende de esta relación. Porque el rinoceronte también, por ejemplo, se da baños de tierra, se revuelca en el barro y hace un montón de cosas en su piel para sacarse de encima los parásitos. Y el pájaro, además de comerse los parásitos de los animales más grandes, también se alimenta de otros insectos. Entonces, la vida del pájaro y del rinoceronte no depende de esta relación. Sin embargo, esta relación es beneficiosa para ambos, ¿sí? Eso se llama mutualismo, ya lo había dicho al principio. En este caso es una relación de mutualismo porque ambas especies se están beneficiando, ¿ok? Bueno,